el hermano Díaz. Bueno, a usted lo vamos a tener aquí cada 3 domingos. Tercer domingo, ¿verdad? Tercer domingo, perdón. Pareciera que me están conquistando. Me están conquistando. Y me gusta venir aquí y verlo a todos ustedes y compartir la palabra. Pero, hay un pero en todo. No me están conquistando, es que yo soy de aquí. Es que yo soy de aquí porque ustedes son mis hermanos y yo también soy de ustedes. Mire, en el día de hoy vamos a tratar de hacerlo en 2 o 3 horas porque es mucho, pero vamos a aprender. Así yo espero que se haya desayunado bien porque no vamos de 3 a 4 horas. Vamos a hablar, hemos estudiado la palabra y vamos a hablar de cualidades sólidas de una iglesia. Cualidades sólidas de una iglesia. Voy a tratar de explicar esto. Iglesia, cada persona, somos la iglesia, cada persona, pero nos congregamos, ¿verdad? Donde se llama iglesia. ¿Por qué decimos eso? Hoy en día voy a usar más al hermano Carlos, mi tocayo, porque se me olvidan los lentes. No pude traerlo, ya usted sabe. Entonces lo voy a usar más porque estoy un poco ciego, producto de la vejez. Fíjese lo que dice Mateo, hermano Carlos, 18:20. Vamos a empezar por ahí. 18:20, hermano. Cualidades sólidas de una iglesia. Amén. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice Jesús. Dice Jesús, donde hay 2 o 3 estoy yo. Aquí está Jesús. Aquí está Dios porque estamos reunidos. Pero si nos reunimos allí o aquí, está Jesús. Ahora el cristiano busca un sitio, como están haciendo aquí muy bien, un local para reunirse, para estar más cómodo, pero donde hay 2 o 3 está el Señor. Tratemos que donde estemos, que donde estemos esté el Señor, porque recordemos que estamos, pero vamos a ver qué estamos hablando, qué estamos tramando, qué estamos diciendo. Si estamos tramando la maldad, no está el Señor. Pues para estar el Señor tenemos que estar haciendo las cosas como a Él le agradan. Mirando esto, cualidades sólidas de una iglesia. Sólida significa cosas que tienen firmeza, firme, estabilidad. Ejemplo, estas paredes son sólidas porque están firmes. Así debe estar nuestra fe en Cristo. Firme, sólida, cualidades sólidas. Ahora, ¿qué es cualidades? Son los atributos, características o propiedades que describen a una persona. Si yo pregunto quién es amable aquí, todos vamos a levantar la mano. Yo soy amable. Entonces es una cualidad. Ser amable es una cualidad de una persona. Ser bondadoso es una cualidad. Entonces, como ya sabemos que iglesia se refiere a una persona o donde se congregan, entonces cualidades sólidas de la iglesia. En Hechos 2:42, hermano, gracias por Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban dónde? En la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Los hermanos. Hubieron 3,000 que se bautizaron y permanecieron firmes en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de Moisés, dice, no en la doctrina mía, dice en la doctrina de los apóstoles. Hoy usted y yo tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles.
que es la misma, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles fue una extensión de las enseñanzas de Cristo. Esa doctrina es la extensión. Hoy tenemos que perseverar en esa doctrina. Amén. Y recordemos siempre el tema, ¿verdad? Cualidades sólidas de una iglesia. Ahora bien, dice Tito 1:9. 1:9. Amén. Dice así. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, realmente, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le dice a Tito que tiene que ser retenedor de esa enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que usted y yo hoy estamos aprendiendo, teniendo, usando? Esa misma enseñanza. Tenemos que ser retenedor de esas enseñanzas. Entonces eso nos va a dar cualidad como cristianos para nosotros hablar de lo mismo que hablan los apóstoles. Tito debe enseñar lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Las enseñanzas que fue recibida de ellos. Usted y yo también. Entonces, pero tú hablas de acuerdo a lo que está en la sana doctrina. No importa lo que los legalistas hablen. Cuando hablo de legalistas, son aquellas personas que todavía venían de la ley y querían introducir la ley dentro de la gracia. Y Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy en día, ¿cuántas cosas? Ahorita hablábamos del diezmo, que todavía por ahí se hace, pero eso no es parte de la sana doctrina. Parte de la sana doctrina es lo que es las ofrendas. Tito debe enseñar lo que es correcto. Y no importa que los legalistas hagan o digan, Tito debe seguir la sana doctrina del evangelio. Ahora, fíjese aquí. Las iglesias del Señor están compuestas por ancianos, pastores, ancianos, pastores u obispos, es lo mismo. Ancianos, pastores u obispos. Lo único es que ancianos, ¿verdad? Son personas, vamos a llamarla de edad, una edad que pueda discernir bien la cosa. No podemos poner a un niño que nos enseñe algo que todavía no tiene la capacidad de entenderlo y ponerlo como anciano. En las iglesias, las otras, por fuera, la sexta, hay donde hay obispo, pero eso es el cargo. En las iglesias de Cristo hay ancianos. No es uno. No hay un solo pastor, hay pastores. Porque si un solo pastor, imagínense que yo soy el pastor de aquí, pero gracias a Dios que conozco la sana doctrina y sé que tengo que reírme a pastores. Si yo me pongo loco, lo pongo loco a ustedes. Si yo digo lo que hay que hacer, ustedes van a hacer lo que yo diga. Los hermanos aquí dirigen la congregación, pero yo estoy claro de que aquí no se hace lo que dice el hermano solo. Los hermanos se ponen en conjunto para ver qué hacer con la congregación. La congregación se pone de acuerdo. Hay quienes los dirigen. Donde no hay pastores, entonces hay predicadores, hay evangelistas. Mientras tanto, la iglesia crezca.
Mientras iglesia, y la iglesia va creciendo y así van apareciendo ahora las cualidades, los requisitos para ser pastores están impresas en la Biblia. Esto no es que yo me soñé que Dios me dijo que monte una iglesia. No, porque están aquí en la palabra donde lo vamos a leer. Están aquí las cualidades. Por ejemplo, yo no tengo hijos. Este servidor no tiene hijos. Yo no podría ser pastor. Porque uno de los requisitos que dice la palabra, lo vamos a leer, es que debe tener hijos. Bajo su mando. Y dice que si yo no puedo gobernar mi casa, ¿cómo puedo gobernar la iglesia de Cristo? Pues yo no puedo. Ay, pero fulano, tú das para pastor. Digo, yo podría dar, pero no tengo los requisitos. No tengo los requisitos. Porque para yo ser pastor, yo tengo que tener hijos bajo mi mando. ¿Cómo va a ser que hay, no estoy juzgando, pero la Biblia habla así, que hay pastor, como dicen ellos que son pastores en una iglesia y su hijo es un delincuente? Entonces, y vive con él. Entonces, ¿cómo usted puede gobernar la iglesia y su casa está demandada? Estoy hablando con lo que dice la palabra y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Ahora bien, la iglesia de Cristo va creciendo, hay líderes, hay hermanos, pero después, poco a poco, van apareciendo quienes tienen la cualidad. Y, ¡ay! En Boca Chica hay pastores, qué bueno, porque así dice la palabra que debe haber. Mire, los ancianos, dile que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos, pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Tito 1:13, hermano. Tito 1:13. Amén. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En la fe. Aquí el término anciano tiene el sentido de edad, como decía, no de cargo, aunque se entiende que esta exhortación se aplica a todos los ancianos de la iglesia y no solamente a quienes desempeñan ese oficio. Deben exhibir cualidades en su vida cristiana que sean consistentes con su edad y con su experiencia. Consistente. Dice 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. Timoteo 3:8 dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La iglesia del Señor, aparte de tener los ancianos, los pastores, debe de haber unos diáconos, pero los diáconos también tienen sus requisitos. Los diáconos tienen también sus requisitos. Recordemos a Hechos 6, donde estaba Pablo y los demás, ¿verdad? Sirviendo a la iglesia, que estaban muy ocupados, y entonces hubo que buscar diáconos, 7 diáconos en Hechos 6. Vemos cómo eran los ayudantes de ellos. Ahora bien, dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Perdón. Dice el verso 3, recomiendo a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas, dice la palabra, ni emborracharse, sino más bien un buen ejemplo para las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar y enseñarle a amar a sus esposos e hijos. Realmente, también deben enseñarle a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueña de sí misma, o atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Lo que es sujetarse la mujer a su marido son las enseñanzas que hemos encontrado aquí en la palabra
Primera de Corintios 14:34, Efesios 5:22, Primera de Timoteo 6:1. Efesios 5:22, hermano. Efesios 5:22. Amén. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a su marido. ¿Qué es sujetarse? Hoy es viernes y aquí no se cocina. No se cocina hoy. Hoy es fin de semana y ya yo, después que salga de la iglesia, a mí que nadie me diga nada, porque ahora bien, como esposo, tenemos que ser consecuentes. También, mira, esposa mía, cariño, si consciente la palabra gracia, hoy no cocines, porque es que tú trabajas tanto, eso sí, pero sujetarse al marido, ¿verdad? Pero también el hombre debe estar también con su esposa, porque vamos a estar claros. O sea, no queremos ahora meter miedo, porque la mujer tiene que sujetarse con un Trujillo al lado. No. Vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, porque somos una sola carne. Somos una sola carne. Porque en vez de la mujer decirme no voy a cocinar hoy, soy yo que debo decirle, mi amor, no cocine hoy, porque hoy tiene que descansar. ¿Cómo se llevaría ese hogar así? ¿Cómo verán la gente ese hogar de Cristo? ¿Va a rechazar a Cristo la persona? Es muy difícil, porque ve un hogar muy compacto. Primera de Timoteo 6:1. Primera de Timoteo 6:1. 6:1 dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Sí. Mire, todavía en el primer siglo había esclavitud y habían amos que no eran cristianos, pero con cristianos. Entonces se les exhorta a que lo traten, y obedezcan a los amos, porque puede ser que con un trabajador que es cristiano y un amo que no es cristiano, respondón, que no sea, que se porte bien en la empresa, en vez del amo venía a Cristo, cuando viene a ver no va. O sea, hasta en eso, como amo, como servidor, tener un jefe, debemos de comportarnos a la altura de Cristo. Y yo lo pongo más fácil, recordar donde quiera que estemos que somos cristianos. Y yo voy a levantar la mano. A veces como que se me olvida. Y no debe olvidárseme. Porque yo debo ser luz. Yo debo ser luz. Si un jefe me dice una cosa y yo le digo otra y esto y aquello, ¿cómo lo voy a predicar un día? Tenemos que ponernos muy claro. Entonces, dice, las ancianas deben asumir las responsabilidades de su nueva posición en el Evangelio. Ello incluye ofrecer un buen ejemplo a las mujeres jóvenes. Las ancianas deben dar un ejemplo a las mujeres jóvenes. Hay veces, no son cristianas. Usted no ha visto por ahí personas mayores, ya mujeres mayores, que dicen, ¿y cómo se viste así? ¿Y cómo anda así? ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a los hijos? ¿Verdad? Que no hay como... Entonces, así mismo, la cristiana debe de dar ejemplo también. Para que no se hable allá afuera. La palabra que a mí, señores, menos me gusta, y eso es de cristiana. Pero tenemos que comportarnos. Y eso es de cristiano. O sea, tenemos que comportarnos como tal, a la altura. Ofrecer un buen ejemplo a las mujeres e inculcarle un carácter cristiano y responsabilidades domésticas para que no traigan infortunio de la fe, abusando de su libertad. A veces nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos abusar en un momento dado de la gracia, de la fe. Podemos abusar. Tenemos libertad, pero no libertad para hacer lo malo. Este
Este mandamiento es una aplicación específica del principio general expresada en Efesios 5:21. Los creyentes deben someterse voluntariamente uno a otro por reverencia a Cristo. Efesios 5:21, hermano, por favor. 5:21. De nuevo. Se me ha quedado todo, Juan. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hay veces que vamos a tener que ceder esa silla a otra persona, siendo la silla nuestra, perteneciendo a nosotros, pero el otro viene y quiere que le den esa silla. Y va a haber a veces que ceder la silla para someternos unos a los otros. Hay veces que tenemos que dejar pasar la cosa, o no hay veces, debemos dejar pasar la cosa para calificar como cristianos. Muchas veces tenemos la razón en muchas cosas, pero ahí es donde vamos a demostrar si somos cristianos, cuando cedemos. Porque lo que nos pertenece es nuestro, pero a veces vamos a tener que dejárselo a otro. Dejar de ser yo para ser Cristo, para ser de Cristo. Muchas veces pasa eso. Este mandamiento, decía, es una aplicación específica del principio general expresado, y los creyentes deben someterse voluntariamente unos a los otros por reverencia a Cristo. Vamos a Juan 13. Vamos. Juan 13, 1. Es muy largo. Juan 13:1. Amén. Sí. Dice: antes de la fiesta antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo nos ama hasta el final, pero nosotros debemos de obedecer. Amén. De obedecerlo. Él nos ama. Amén. Él nunca nos va a dejar de amar, pero nosotros tenemos que obedecer su palabra. Nunca. Y parte de la obediencia viene hablando de llevar la doctrina de él a la carta cabal, respetar su doctrina, sus enseñanzas. Obedecer, el significado de esto se ve en el Señor mismo. Filipenses 2:5-8. 5:8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. A veces yo no quiero ceder un asiento, a veces yo no quiero dejar que otro sea el que, y Cristo, con su Padre, dejó todo para venir ante nosotros, a morir por nosotros, que no nos lo merecíamos. Que se despojó de todo y nosotros no nos merecíamos nada. Y a veces nosotros no queremos perdonar a cualquier persona por cualquier cosa, aceptar muchas cosas, que aún tengamos la razón. Lo único que vamos a hacer cuando aceptemos es decir que sí, realmente somos cristianos. Y el Señor, pues, se despojó de todo. Dice el verso 6, a los jóvenes recomienda que aprendan a controlar sus malos deseos. El 7 dice, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñale a hacer el bien y cuando lo haga, hazlo con seriedad y honestidad. Primero de Timoteo 4:12. Sí, por favor. Dice así, 1 Timoteo 4,
versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a Tito que sea ejemplo, que ninguno ponga tu juventud ¿verdad? Entredicho. Ahora bien, los jóvenes, que están para el estudio, para allí, ¿verdad? Los jovencitos pequeñitos. Los jóvenes deben de ser llevados por los padres, ¿verdad? De una manera, siempre estar chequeando a los niños, a los jóvenes. Los jóvenes yerran mucho, van a cometer muchos errores, pero hay que estar pendiente a ellos. Y sobre todo, como hacen aquí, que veo que lo traen a la iglesia, tienen que conocer el temor de Dios. Tienen que conocerlo, el temor de Dios. Los jóvenes, los niños, no solo es comida y darle un celular o darle un tenis. No, hay que mostrarle a Dios, enseñarle a Dios, instruirlo en Dios a los jóvenes. Los padres tienen muchas responsabilidades con los hijos. Tienen que entender, hay que entender eso. Que la responsabilidad de un padre con el niño, aparte de que nunca se acaba, también tiene que ver con su educación y tiene que ver con enseñarle al Señor, mostrarle al Señor, explicarle. Esta enseñanza o esta doctrina es sana porque está de acuerdo con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es doctrina sana. ¿Cuántas personas por ahí nos dicen la sana doctrina? Vaya a ver para que usted vea. No están de acuerdo realmente con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. Primera de Timoteo 1:11, mi querido hermano. Primera de Timoteo 1:11. 11 dice así. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y dice 1 Timoteo 6:3. Amén, dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí termina. Mire, la sana doctrina debe ser enseñada de una manera clara, que las personas la entiendan, ¿verdad? Y nosotros no salirnos de la línea. Dios, si nosotros decimos siempre lo bueno, si hacemos lo que dice el Señor, no podremos sentir vergüenza y pocas veces o no podrán hablar mal de nosotros, pero tenemos que comportarnos a la altura de un buen siervo. Nuestras palabras no deben dar motivo a censura o crítica. Y Pablo, porque estamos en Tito, acuerden, Pablo le da una enseñanza a Tito que cuando yo estaba leyendo todo esto, esta enseñanza que tenemos que llevar a nosotros, si nosotros la llevamos al pie de la letra, tratamos de llevarla al pie de la letra, usted sabe los problemas que nosotros nos vamos a evitar. Primera Timoteo 6:3. Señores, pido excusa que me están leyendo porque los lentes se me quedaron. 6:3. Dice así. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí se quedó. Tito 1:10. Tito 1:10. Dice,